Bienvenido a mi canal El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Jonas no tenía intención de tropezar con la realeza. De hecho, apenas tenía intención de tropezar, aunque tropezar era algo para lo que había desarrollado un verdadero don. Su único objetivo esa tarde había sido simple: encontrar el baño, pero en la estación capital de Virilon, donde los pasillos se curvaban como tiras monstruosas y la mitad de las puertas estaban disfrazadas de paredes decorativas de algas. La simplicidad era una ilusión peligrosa, con un paso en falso y un cortés asentimiento a un dron mayordomo con forma de medusa. Jonas pasó por lo que asumió que era el pasillo que conducía de vuelta a los ascensores de atraque. En cambio, atravesó un arco de cristal transparente y entró en un silencio tan profundo que parecía zumbar. Al principio no la vio. Lo que vio fueron a los guardias, 8 de ellos de pie en una formación más apretada que la cartera de un avaro, todos apuntando armas largas y brillantes en su dirección. Su mono, emitido por la tierra, ahora manchado con café sintético de su viaje anterior, probablemente no ayudó en su caso. Jonas se congeló a medio paso, su mente luchando por calcular cómo muchas disculpas educadas serían necesarias para sobrevivir a la situación. Buscaba algo entre uy, lo siento muchísimo y, por favor, no me vaporices. Entonces ella dijo, déjalo hablar. Su voz era fría y firme, con el extraño acento de alguien que había aprendido 20 idiomas solo para hacer sentir a la gente inferior. Los guardias dudaron, algunos inclinaron la cabeza como pájaros confundidos, pero obedecieron. Jonas, parpadeando ante el repentino espacio que ella había despejado para él, finalmente levantó la vista para verla correctamente. La reina Sarabeth del Imperio Virilan no se parecía a los hologramas que había vislumbrado durante la sesión informativa en la Tierra. Era más alta, no de una manera imponente, sino con una gracia natural que hacía que la gravedad pareciera una sugerencia. Su piel brillaba tenuemente como la piedra lunar y sus largas orejas, delgadas y elegantes, se apartaban de su cabeza como hojas con puntas plateadas. Sus ojos, de un dorado profundo con luz de estrellas fracturada en su interior, lo estudiaron con una mezcla de diversión y curiosidad. Llevaba lo que parecía una armadura, aunque palpitaba suavemente en las articulaciones como si al respirar, Jonas tuviera la vaga sensación de que podría estar viva. Creo que tomé un giro equivocado, dijo Jonas finalmente con una voz aguda y vergonzosamente honesta. Silencio entonces para el visible horror de sus consejeros. Sara sonrió. Claramente, dijo señalando las paredes ornamentadas que los rodeaban. Este es mi santuario privado. Pocos han entrado sin invitación. Ninguno lo ha hecho por accidente. Estaba buscando un baño. Jonas dijo posiblemente el peor momento posible para que esa frase tuviera sentido, pero aquí estamos. Su sonrisa se profundizó solo un poco. Ella no rió, todavía no, pero la tensión en la habitación cambió. Algo se alivió como una cuerda tensa que se deja aflojar. Uno de los guardias bajó su arma unos centímetros, aunque otro miró a Jonas como si fuera un virus andante. Y ahora que estás aquí, Sara dijo inclinándose ligeramente hacia adelante en su trono de vidrio orgánico y encaje de estrellas en capas, ¿qué piensas hacer? No explotar, preferiblemente. Weiss, un pulso de color bioluminiscente se extendió por las paredes detrás de ella como si la habitación misma aprobara la conversación. Jonas resistió el impulso de hacer una reverencia que se sintió demasiado formal y resistió aún más fuertemente el impulso de salir corriendo que se sintió demasiado estúpido. No quise entrometerme, dijo, solo bueno. Sentí curiosidad. La curiosidad es peligrosa, dijo ella entrecerrando los ojos ligeramente. No en el baño, no lo es. Jonas respondió instantáneamente lamentando las palabras. Espera. Eso sonó mal, me refiero a no ese tipo de curiosidad, no del tipo de plomería. Está bien. Dejaré de hablar ahora. Ella lo estudió por un largo momento. Insoportable. Entonces hizo un gesto hacia el asiento curvo a su lado, transparente y zumbando débilmente con algún tipo de campo de equilibrio gravitatorio. Siéntate, humano, si has venido por accidente, entonces veamos a dónde conducen los accidentes. Jonas, parpadeando rápidamente, tomó el asiento ofrecido y susurró en voz baja: este es el comienzo de una historia increíble o un sueño realmente extraño. Las paredes de la sala del trono parpadearon en silenciosa diversión. La silla zumbó debajo de Jonas como si tuviera una opinión sobre él y una bastante snob en eso. Se ajustó automáticamente emitiendo una vibración de baja frecuencia que parecía escanear su
Cuerpo en busca de ineficiencias de postura, niveles de estrés o posiblemente preferencias de bocadillos. Jonás se sentó tan quieto como pudo, sin estar seguro de si la silla recompensaría los movimientos repentinos con comodidad o con tensión. La reina Sarabeth no habló de inmediato, lo miró como un astrofísico podría mirar a un pato de goma flotando a través de un acelerador de partículas, desconcertado, ligeramente alarmado pero demasiado intrigado para detener el experimento detrás de ella. Las paredes cristalinas de la cámara cambiaron de tono respondiendo a su estado de ánimo en tenues pulsos de color turquesa suave, ahora con destellos sutiles de oro. Entonces, dijo ella al fin, su voz resonando con solo un toque de orden, dime algo que no sepa. ¿Sobre qué? Jonas preguntó y luego se aclaró la garganta. Lo siento. Quise decir su majestad o su resplandor. ¿Hay algún título preferido? Su ceja izquierda se arqueó con gracia. Puedes llamarme Sarabeth por ahora. Por ahora. Genial. Sin presión exhaló por la nariz. Bueno, Sara. Supongo que podría decirte que los humanos de la Tierra tienen un miedo irracional al queso que ha estado afuera durante más de 4 horas. Lo llamamos seguridad alimentaria. Pero en realidad es solo cobardía. Un leve destello de diversión tocó las comisuras de su boca. Eso es inesperado. Jonás se encogió de hombros. Pediste algo que no sabías. Tengo una galaxia entera de trivialidades inútiles dando vueltas en mi cráneo. Quizás no tan inútiles como crees. Se reclinó golpeando el borde de su trono. Un momento después, un disco flotante del tamaño de un plato de comida flotó desde una cercana hornacina con un juego de tazas con forma de espirales retorcidas. Un líquido brillante dentro brillaba entre violeta y jade. Se llama Diar, dijo. Una infusión tradicional para compromisos diplomáticos o interrogatorios. Jonás dudó. ¿Estás seguro de que quieres que beba que una vez me desmayé por comer chile espacial? No soy responsable de tu frágil digestión. Levantó la taza, la olió e hizo una mueca. Huele a flores quemadas y ozono. Correcto. Se elabora con residuos de erupciones solares y la savia de un árbol que solo crece en vórtices gravitacionales. Muy reconfortante. Dio un sorbo y, para su asombro, el sabor era suave, eléctrico y ligeramente burbujeante. Bueno, eso es extrañamente asombroso. Se sentaron en un momento de silencio. Bebiendo Dreot y observando la habitación adaptarse sutilmente a su intercambio, la cámara le respondió como si estuviera viva, ajustando la temperatura de la luz, incluso el tenue aroma en el aire, algo como madera de cedro y estrellas. Sara inclinó su cabeza. Dime la verdadera razón por la que entraste en esta habitación. Realmente pensé que era un baño. Ella entrecerró los ojos. ¿Esperas que crea que la habitación más absurdamente segura de la galaxia fue confundida con una estación de higiene? Bueno. La puerta brilló en mi defensa. En la Tierra eso usualmente significa que es el baño o una heladería de moda. Ella miró hacia otro lado por un momento como si tratara de decidir si estaba siendo insultada o entretenida. Cuando volvió a mirar, su expresión se había suavizado una fracción. Nadie me ha hablado así en años. Jonas parpadeó como con sarcasmo y pánico leve. Con sinceridad ella dijo, incluso tu pánico es honesto. Se rascó la nuca. Supongo que esa es mi especialidad, pánico honesto. Sarabeth se quedó con los pliegues de su brazo doblados como metal fluido mientras caminaba lentamente. Sus largas orejas se movían ligeramente con los sonidos ambientales y Jonas notó algo más, un ligero cansancio debajo de su gracia. Era el tipo de agotamiento que no provenía de batallas o noches largas, sino de tener que ser algo siempre. ¿Por qué los humanos realmente están aquí?, preguntó de repente sin darse la vuelta. Jonas hizo una pausa. Podría darte la línea oficial para intercambiar la paz de la asociación de investigación, pero honestamente, dejó escapar un suspiro lento. Estamos aquí porque queremos ser incluidos. No queremos ser los niños atrapados en el borde de la galaxia con nuestras narices presionadas contra el campo de fuerza viendo a todos los demás tener la fiesta. El silencio siguió. Entonces Sarabeth se giró y por primera vez su sonrisa llegó a sus ojos. Tal vez dijo, deberías quedarte un rato más. A la mañana siguiente, Jonas se despertó y encontró su cama flotando. No metafóricamente, literalmente. Todo el cuerpo flotaba a 1 metro del suelo, meciéndose suavemente como si estuviera atrapado en una marea que no podía ver.
Intentó incorporarse, pero la cama giró lentamente y lo depositó en el suelo, que cambió de textura al instante, amortiguando la caída con una amable bocanada de niebla con aroma a lavanda. «Buenos días», dijo una voz suave por encima de él. Un orbe redondo y translúcido flotaba desde el techo parpadeando con pequeñas estrellas. «Estás en el hábitat de invitados 9B. Soy Bosel, tu nodo de confort asignado. Me he tomado la libertad de optimizar tu ciclo de sueño en un 93% y aplicar un protocolo de rejuvenecimiento dérmico suave. Tu piel brillará durante al menos 12 horas. De nada», gimió Jonas mientras se ponía de pie. «¿Puedes optimizar mi dignidad también? Creo que la dejé en el suelo. La dignidad no es actualmente un parámetro medible». Bosel pió. «¿Te gustaría instalar la actualización?» Lo rechazó con un gesto y se tambaleó hacia la pared suavemente curva que se abría a su acercamiento con un sonido como susurros de campanillas de viento. Un pasillo se extendía ante él curvándose sutilmente como todo lo demás en este lugar sin ángulos rectos. Solo una elegancia suave e inquietante se encontró escoltado por dos guardias con cascos con forma de cabezas de depredadores acuáticos hermosos y ignorabas la leve amenaza de ser devorado. No dijeron nada, solo caminaron en perfecta sincronización llevándolo al jardín interior de la reina. No era un jardín en el sentido de la tierra, sin abejas, sin plantas marchitas. En cambio flotaba plataformas de cristal viviente flotando en un aire tan denso con perfume que se sentía como caminar a través de la memoria de alguien. Extraña flora se balanceaba en el aire, flores que pulsan a ritmos distantes, enredaderas que se reorganizan como mascotas curiosas y algunas vainas brillantes que Jonas intentó con mucho esfuerzo no mirar sin estar seguro de si eran frutas o sensibles. Sarat estaba descalza sobre una plataforma de vidrio hilado con los brazos detrás de su espalda frente a un horizonte que no existía. El jardín proyectaba cielos dependiendo de su estado de ánimo. Hoy parecía una puesta de sol sobre un mar nebuloso. «Sobreviviste a la noche», dijo ella sin girarse. «Eso es prometedor». Jonas se acercó haciendo su mejor esfuerzo para no tropezar con el camino de discos flotantes. «Sí. Tu nodo de hospitalidad amenazó con humedecer mis huesos, pero aparte de eso, 5 estrellas». Ella sonrió levemente. «¿Dormiste bien?» Como un bebé flotante en una discoteca silenciosa se giró hacia él y luego su mirada un poco más aguda, un poco más curiosa. «Eres muy desprevenido. Eso es principalmente porque no conozco las reglas aquí. Si intento ser inteligente, probablemente causaré una crisis diplomática por accidente. La mayoría de las personas que intentan ser inteligentes aquí hacen exactamente eso». Hizo un gesto y un banco bajo creció de la plataforma junto a ella. «Siéntate». Él obedeció. El banco estaba cálido como una piedra tostada por el sol y se ajustó ligeramente debajo de él para adaptarse a la forma de su columna vertebral. Jonas miró el perfil de la reina, elegante, alienígena, pero sorprendentemente humano en la forma en que apretaba la mandíbula, la forma en que entrecerraba los ojos ante pensamientos que no decía en voz alta. «Quiero entender la tierra», dijo en voz baja. «No los informes, no los embajadores, la verdad». Pensó por un momento. «Está bien. La verdad, la mitad de la población de la tierra cree que la piña pertenece en pizza, la otra mitad está lista para ir a la guerra por ella». Su expresión no cambió, pero las puntas de sus largas orejas se crisparon. «No estoy familiarizada con la pizza, criatura afortunada». Dejó escapar un suave suspiro que podría haber sido una risa. «¿Y tú, Jonas? ¿Por qué estás aquí?» Abrió la boca para dar la línea diplomática estándar, pero se detuvo. Algo en su expresión le dijo que el guión habitual no funcionaría, así que se encogió de hombros. «Solicité un trabajo cargando cajas en una nave de investigación. No esperaba estar aquí en un jardín flotante hablando con el monarca más poderoso de la galaxia sobre crímenes alimentarios a base de frutas». Y aún así murmuró: «Aquí tienes». Hubo un silencio entre ellos. No tenso, no incómodo, solo completo. Jonas miró fijamente el jardín que cambiaba de cielo y luego miró a Sara. «¿Alguna vez te cansas de fingir que todo tiene sentido?» Ella lo miró y su mirada se suavizó constantemente. Por primera vez desde su llegada, Jonas no se sintió fuera de lugar. Se sintió extrañamente necesario. Para el cuarto día a bordo de la estación capital Virilon, Jonas se había convertido en un tema de chismes imperiales, una curiosidad diplomática menor y, para su inmensa incomodidad,
un elemento recurrente en los pergaminos informativos diarios del palacio. Los asistentes de IA susurraban sobre él en zumbidos binarios. Los guardias comenzaron a referirse a él como la curiosidad de la reina y un ambicioso botánico del palacio incluso pidió una muestra de piel para determinar si su microbioma basado en la tierra podría ayudar a que sus orquídeas sensibles al estado de ánimo florecieran de manera más expresiva. Jonas se negó cortésmente y luego corrió. Esa mañana, mientras seguía otro corredor que se tambaleaba por la gravedad hacia las cámaras de la reina, esta vez estaba flanqueado no por guardias, sino por una nube de esferas de cristal flotantes. Observadores diplomáticos, cada uno con un solo ojo en un tallo retráctil y tomando notas con un entusiasmo inquietante. Flotaban a su alrededor como lunas en órbita haciendo clic ocasionalmente, una de ellas ofreciendo una rama de canela sin que se lo pidiera. No me di cuenta de que tomaban notas y bocadillos, murmuró Jonas. Es un gesto de paz, la esfera respondió en un tono plano. También asumimos que su especie usa azúcar para el malestar colectivo. Preciso, Jonas respondió tomando la rama de canela y profundamente apreciado. Entró en la cámara a través del arco ahora familiar y encontró a Sarabeth con una larga túnica iridiscente que brillaba como si hubiera sido cosida en la piel de una estrella moribunda. Sus orejas se crisparon una vez cuando se acercó reconociendo su presencia sin necesidad de hablar. Se paró frente a una exhibición flotante de planetas, cada uno encerrado en un campo de energía que gira lentamente, sus superficies cambiando constantemente. Geografía alterada en tiempo real por simulaciones, datos climáticos y proyecciones históricas. Estos son los mundos en nuestra esfera, dijo sin girar, 52 colonias, cada una girando en mi nombre, y sin embargo, nunca he puesto un pie en la mitad de ellas. Esa es la misma proporción que los políticos de la Tierra visitando sus propios distritos. Jonas ofreció. No está solo en eso. Ella se giró y luego su expresión era ilegible. Dime, ¿es humor o crítica? Sí, dijo Jonah. Ella lo estudió por un largo instante y luego caminó hacia el mapa al pasar la proyección. Los planetas cambiaron alejándose mientras uno se acercaba. Una tormenta arrasó el mundo con mares pálidos y 3 lunas encadenadas en una órbita perfecta. ¿Sabes cómo se llama este? Preguntó. No tengo idea, dijo Jonah, pero parece un planeta al que irías con botas. Se permitió una pequeña sonrisa. Se llama Vireyanin, una de nuestras primeras colonias. Se reveló hace 70 años. La pacificamos con aislamiento económico y amortiguación ambiental. La hicimos tan silenciosa que los vientos allí ya ni siquiera silban. Esa es la forma más poética que he escuchado a alguien describir un viaje de culpa planetaria. Su mirada se dirigió a él de nuevo, esta vez con más atención. No tienes miedo de ser irreverente. Lo soy profundamente. Pero mi boca y mis instintos de autoconservación no han hablado desde la universidad. Por un momento, el peso de la habitación cambió. Las proyecciones se atenuaron. Los observadores se alejaron silenciosamente y Sara exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y solo ahora recordara cómo dejarla salir. Ven, dijo. Quiero mostrarte algo real. Lo condujo por un pasillo estrecho. Jonas nunca había visto uno sin la marca de hologramas, sin la vigilancia de los habituales centinelas silenciosos. Las paredes aquí eran más antiguas, menos pulidas, llenas de símbolos grabados de una época anterior al trono. Los dedos de la reina rozaron uno de los glifos mientras caminaban. Este lugar fue construido por mi abuela. Ella creía en la verdad bajo la ceremonia. Jonás la siguió con cuidado de no tocar nada, sintiéndose más como un arqueólogo accidental que como un invitado. Finalmente entraron en una cámara diferente a cualquier otra, circular, suavemente iluminada, con un solo asiento en el centro. Ni un trono, ni siquiera una silla, solo una plataforma. Alrededor de ella, cientos de piedras de la memoria flotaban, cada una brillando débilmente, parpadeando con imágenes incrustadas. Risas, discusiones, campos de batalla, nacimientos. Aquí es donde vengo, dijo Sara. Cuando necesito recordar lo que significa gobernar sin olvidar cómo sentir.
Jonás se quedó en silencio observando cómo una de las piedras flotaba hacia él. Mostraba a Sara, la más joven, riendo incontrolablemente mientras derramaba té sobre lo que parecían ser las botas de un general nervioso. «Eras un desastre», dijo Jonás sonriendo. «Yo era humana», respondió ella entonces en voz baja. «Todavía lo soy en las formas que importan». La miró de pie, no como una reina ahora, sino como una persona navegando por un universo que exigía máscaras. «Sabes», Jonás dijo, «si alguna vez quieres tomarte un descanso de todo esto, conozco un lugar en la tierra donde sirven terribles café, el peor jazz que jamás hayas escuchado y absolutamente ninguna piedra de memoria». Ella inclinó su cabeza tentadora y por un fugaz segundo la reina sonrió como una mujer que hubiera olvidado que llevaba una corona para cuando Jonas llevaba una semana a bordo de la estación Virgin. Se hizo evidente que la vida en el palacio no se trataba solo de política palaciega o diplomacia alienígena, era una danza extraña donde lo más peligroso era el silencio. Y la herramienta más poderosa era una broma inesperada esa mañana. Sarabeth invitó a Jonas a acompañarla a una de sus raras apariciones públicas ante el Consejo de Veryline. El evento se celebró en un gran salón tan vasto que las paredes se curvaban hasta perderse de vista, con plataformas suspendidas flotando en el aire. Cada una albergaba a un representante de una parte diferente del imperio. El suelo era un mosaico de metales cambiantes y plasma vibrante que se reorganizaba constantemente. Según la atención del público, todo el lugar zumbaba como un organismo vivo que pulsaba con energía e información. Jonas estaba de pie junto a Sarabeth en la plataforma elevada, haciendo todo lo posible por no parecer un turista perdido. No tenía ni idea de qué esperar y no estaba del todo seguro de cómo lo habían engañado para formar parte de este evento monumental. ¿Era algún tipo de arma secreta? Una distracción. El embajador terrícola de lo extraño y maravilloso. Las posibilidades eran infinitas y ninguna de ellas parecía tranquilizadora. Sara se volvió hacia él, su expresión fría pero no hostil. «Estarás bien, solo quédate ahí y mira». «Impresionante, impresionante», dijo Jonás ajustándose el mono. «No creo que impresionante sea algo que pueda lograr». «Te sorprenderías», dijo sus ojos dirigiéndose a las plataformas flotantes que ahora comenzaban a descender con precisión. «Te destacas en una habitación llena de estrategas militares y burócratas. Eso es un logro en sí mismo genial. Soy el trofeo humano», suspiró y luego agregó: «¿Necesitas que sonría más? ¿Debería flexionarme o algo? Guarda tu fuerza para después». «Al consejo le gusta cuando actúas con naturalidad». Jonas todavía estaba tratando de averiguar qué significaba actuar con naturalidad cuando la primera de las plataformas flotantes llegó para arrestar a los representantes. Sus diversos rostros, algunos humanoides, algunos insectoides, algunos con ojos que parecían orbitar mirando a la reina y su invitado. Los miembros del consejo esperaron en silencio. Jonas no podía decidir si era la tensión o el aire, pero sus palmas comenzaron a sudar. Sara comenzó su discurso, su voz resonante con el profundo eco metálico del poder. Ella habló de paz, de crecimiento, de alianzas forjadas a través del fuego y de diplomacia silenciosa. La sala respondió a sus palabras con suaves murmullos, aprobaciones de varios sectores, y aún así Jonas sintió que algo en el aire cambiaba cuando mencionó la tierra. Los representantes de Virilan se pusieron rígidos. Sus ojos se entrecerraron, casi podía oír los engranajes internos de sus máquinas políticas rechinando. «¿Y qué hay de la raza humana?». Uno de los miembros del consejo, vestidos más llamativamente, una mujer con armadura pesada y un exoesqueleto teñido de violeta, se inclinó hacia adelante. Su voz era aguda y precisa como una espada cortando el aire. «¿Qué podemos esperar realmente de ellos? Han sido inconsistentes en el mejor de los casos. ¿Seguirán siendo tan fácilmente malinterpretados?». Jonas abrió la boca para ofrecer algo que podría ser diplomático, pero en lugar de eso se encontró inclinándose hacia el micrófono. «¿Quieres decir que seguiremos poniendo piña en la pizza y llamándolo una revolución alimentaria?». Soltó antes de poder detenerse. La sala quedó en silencio sepulcral. Sarabeth, que había permanecido inmóvil como un monolito de compostura, parpadeó al ver a Jonas. El miembro del consejo con armadura inclinó la cabeza como si intentara descifrar sus palabras. Jonas se encogió de hombros con torpeza. «Lo siento, no era mi intención». Pero entonces sucedió algo increíble. Una oleada de risas se extendió por el consejo. Suave al principio, luego más fuerte,
hasta que incluso los miembros más estoicos, incluido el de la armadura violeta, soltaron una risita o una serie de palabras mecánicas, dependiendo de su anatomía. Ustedes, los humanos, dijo Sara conteniendo una sonrisa. Puede que no lo sepan, pero son las criaturas más impredecibles. Jonas sonrió, culpable por la acusación. Pero oye, tienes toda una galaxia de formalidades. A veces, un poco de comedia mantiene las cosas frescas. El consejo pareció estar de acuerdo, al menos por el momento. El discurso de Sara continuó, pero ahora había una tranquilidad en los procedimientos. Incluso mientras hablaba de rutas comerciales y futuras alianzas, Jonas notó que más ojos estaban puestos en él que en las complejidades de la política intergaláctica. Algunos tomaron notas, otros tomaron decisiones mentales. Notas tal vez Sara continuó su voz cortando el estado de ánimo cambiante de la habitación. Tal vez la mayor fortaleza de la humanidad no reside en su previsibilidad sino en su caos, en su capacidad de alterar lo que hemos construido, de cuestionar el fundamento mismo de lo que asumimos como verdad. Tal vez esa sea la lección que podemos aprender de ellos. La mujer con armadura violeta asintió lentamente, claramente impresionada. De hecho, el caos es un catalizador para el cambio. ¡Qué refrescante! A medida que la reunión continuaba, Jonas sintió una extraña sensación de orgullo burbujear. Había venido aquí por accidente. Claro, pero ahora se daba cuenta de que tal vez ser el único humano en la sala no significaba que fuera una carga. Significaba que era un rompecabezas, un misterio y sí, un comediante accidental. Para cuando terminó la reunión del consejo, Jonas se había convertido inadvertidamente en la estrella del espectáculo. Sara se giró hacia él mientras salían. Una mirada de aprobación en sus ojos. No está mal como humano. No está nada mal. Jonas sonrió. Estoy feliz de no haber comenzado accidentalmente una guerra intergaláctica con mis preferencias alimentarias. Sara Beth levantó una ceja. Podrías haberlo hecho, pero de alguna manera creo que recordarán tu comentario de la piña más que tu pata diplomática. Jonas se rió entre dientes. Bueno, estoy feliz de causar un impacto, no importa lo extraño que pueda ser. El sol se puso sobre la estación capital Barelín de la manera más espectacular posible, es decir, no se puso en absoluto. Las estrellas artificiales que orbitaban la estación en patrones perfectamente sincronizados simplemente parpadearon. En diferentes configuraciones y todo el paisaje urbano brillaba bajo su delicada luz. Jonás estaba de pie junto a la plataforma de observación mirando la brillante extensión de la estación de abajo. Nunca había visto un cielo como este. No había nubes, ni sol hundiéndose en el horizonte, solo estrellas infinitas, cada una un poco más brillante que la anterior, flotando en armonía geométrica. A su lado, Sara Beth se apoyaba casualmente contra el borde de la plataforma con los brazos cruzados. Había abandonado su armadura habitual en favor de una capa larga y suelta hecha de algo que brillaba con los colores de una nebulosa distante. Vaya vista. Jonás dijo sintiéndose un poco fuera de lugar. Nunca había sido un gran observador de estrellas en la Tierra. Lo mejor que podía hacer era mirar hacia un cielo lleno de gente e intentar encontrar constelaciones que parecieran algo más que puntos de luz. Sara sonrió, pero era una pequeña sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Sí lo es, pero también es una de las vistas más aislantes que puedes tener. Jonás levantó una ceja aislante. Estás rodeado de la civilización más avanzada de la galaxia. Y esto es aislante. Cuanto más lo ves, más entiendes lo separado que está todo. El imperio se ha expandido mucho más allá de mi control. Cada pieza es un eco de algo que construí, pero ahora crece por sí sola como un niño que se convierte en un extraño. Su voz llevaba el peso de siglos de decisiones tomadas y vidas moldeadas. Jonás no sabía qué decir a eso. Había visto un poco de lo que significaba estar a cargo de algo más grande que uno mismo. Nada que se acercara a esto, pero entendía la sensación de perder el control sobre tu propia creación, así que en lugar de eso hizo lo que mejor sabía hacer. Hizo una broma. Bueno, si es un consuelo que todavía tengas las mejores vistas de la galaxia. Además, me tienes a mí como compañía y te garantizo que nunca te aburrirás. Sus labios se crisparon como si luchara contra el impulso de sonreír.
No, tienes razón en eso. No hay nada aburrido en ti. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos. El zumbido de la maquinaria distante y el suave murmullo de la vida de la estación debajo eran los únicos sonidos. Jonas dejó que el silencio se instalara sin querer presionarla. Había aprendido mucho en los últimos días sobre la estación, la gente de aquí y la propia Sara. No era como las figuras políticas de su país. No era solo la suma de sus decisiones. Y, sin embargo, a veces parecía como si se estuviera asfixiando bajo el peso de su propio imperio. ¿Lo extrañas?, preguntó Jonas de repente, sin saber de dónde venía la pregunta. Los viejos tiempos antes de que todo se volviera tan complicado. Sara se giró hacia él, sus ojos dorados reflejando las estrellas artificiales. Respiró hondo y Jonas casi pudo sentirla considerando la pregunta, sopesando su gravedad. Extraño la simplicidad, dijo al fin, cuando podía tomar una decisión y ver su efecto inmediatamente. Pero eso ya se ha ido. Construí una máquina que funciona. Simi hizo una pausa, su voz se suavizó y no estoy seguro de cómo detenerlo. Jonas miró la vista sintiendo una punzada de simpatía por la mujer que a pesar de tenerlo todo parecía tan aislada quería decir algo significativo, algo profundo, pero en cambio las palabras que salieron de su boca fueron bueno. Típico Jonas. Honestamente creo que la mejor manera de lidiar con una máquina que funciona sin ti es presionar un botón accidentalmente y esperar que se rompa. Sara parpadeó claramente. Sorprendida por su sugerencia. Lo que quiero decir es piénsalo. Jonas continuó animando su punto. ¿Quieres que la máquina se detenga? Bien, entonces presiona un botón. Si la máquina se rompe te obliga a encontrar una nueva forma de hacerla trabajo, y si no se rompe bien probablemente solo hayas hecho un nuevo botón para presionar. Su expresión se suavizó ligeramente, su postura se relajó como si estuviera considerando la idea. Tienes una perspectiva curiosa sobre estas cosas, Jonas. Real bueno. Soy un diplomático accidental, dijo medio sonriendo. Me especializo en solucionar problemas con sarcasmo y demasiado café. Sara se rió suavemente, el sonido tan raro y humano que lo tomó por sorpresa. Ella lo miró, realmente lo miró por primera vez desde que se conocieron. No eres lo que esperaba, no soy lo que nadie espera, dijo encogiéndose de hombros, principalmente porque normalmente me pierdo tratando de darle sentido a una situación que no tiene ningún sentido. Se rió de nuevo y esta vez no fue una risa educada o un sonido cuidadosamente controlado, era genuina, el tipo de risa que la hacía parecer por un momento como alguien que no estaba agobiado por toda la galaxia. Por un momento las estrellas sobre ellos parecieron brillar un poco más, el peso del imperio de sus responsabilidades no parecía tan pesado y Jonas por primera vez desde que llegó sintió que no estaba un extranjero en una tierra extranjera. Fue para bien o para mal un compañero. Gracias, dijo Sarabeet en voz baja. Jonas se giró hacia ella sorprendido. ¿Por qué? Por recordarme cómo reír, dijo en voz baja. Jonas sonrió. De nada, solo estoy aquí para mantener las cosas raras. Y por un momento en ese extraño jardín flotante entre las estrellas no importó cuán lejos estaba la Tierra o cuán complicada pareciera la galaxia. Por una vez se sintió como si ambos fueran solo personas, humanos y extraterrestres, de pie en el mismo lugar compartiendo el mismo espacio. La estación capital de Verilan se había convertido tanto en un hogar como en un laberinto para Jonas Re. Habían pasado semanas desde que tropezó con el santuario privado de la reina Sarabeet por accidente y desde entonces su vida había dado giros que nunca podría haber predicho. Había comenzado como un técnico de carga confundido sin más ambiciones que no ser vaporizado por guardias alienígenas. Ahora se encontraba de pie en el gran salón de la estación, un lugar en el que había aprendido a navegar con cierto grado de confianza, aunque no del todo sin tropezar con sus propios pies. Sara estaba de pie junto a él con el atuendo real que ahora era tan parte de ella como el imperio que gobernaba. La una vez misteriosa reina envuelta en capas de armadura celestial se había convertido en algo más. Una gobernante, una amiga y quizás en cierto modo una compañera de viaje. Sus largas orejas se movieron ligeramente mientras observaban a la multitud de abajo. La primera firma oficial del Tratado Virilon de la Tierra en la historia.
Evento en el que Jonas había jugado un papel sin querer. Creo que realmente estamos haciendo esto, Jonas dijo con un toque de incredulidad en su voz. La Tierra y Virilon oficialmente aliados. No puedo creer que sea el niño del cartel. Para esto hizo un gesto hacia las pancartas de arriba empapeladas con su propio rostro. Aparentemente alguien pensó que un rostro humano sería una declaración audaz en el Consejo Intergaláctico. Sarat lo miró de reojo, sus labios se crisparon. No te ves tan digno como pensé que lo harías. Bromeó. No soy digna, tengo suerte. Él sonrió empujándola ligeramente. Además, si alguien me hubiera dicho que estaría negociando con su consejo, hizo una pausa mirando un holograma flotante de un extraterrestre con forma de tortuga negociando un acuerdo comercial. Habría tomado una siesta en su lugar. Una muy larga. Quizás deberías tomar una siesta ahora, dijo. Tu discurso es el siguiente. Genial. Jonas murmuró mirando nerviosamente a los representantes reunidos. Podía sentir su palma sudando. Sabes que esta es la parte en la que normalmente hago algún tipo de comentario ingenioso para evitar parecer un completo desastre. Sarah Beth se rió entre dientes y puso una mano en su hombro, sus dedos calientes. No te preocupes. Nadie espera que seas perfecto. Solo esperan que seas inesperado. Jonas respiró hondo. Bueno, eso es un alivio. Ser un diplomático propenso a los accidentes es en realidad mi especialidad. Entonces, por todos los medios, continúa con tu especialidad. Ella sonrió. Esta vez trata de no romper nada. Con esas palabras, lo empujó hacia adelante y Jonas subió al podio. La asamblea se quedó en silencio mientras él estaba frente a ellos. En el fondo de su mente podía escuchar el leve zumbido de la estación Virellin, el eco distante de 1000 sistemas trabajando en perfecta armonía. Era casi abrumador. Abrió la boca. Así que, antes que nada me gustaría agradecerles a todos por permitirme accidentalmente convertirme en el puente entre dos civilizaciones. Honestamente, todavía no estoy completamente seguro de cómo sucedió todo esto. Pero aquí estamos. Hizo una pausa y le lanzó una mirada a Sarah, quien observaba con una ceja levantada. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un humano despistado se ve empujado al medio de tu lío político, soy tu prueba viviente. Los miembros del consejo lo miraron confundidos, pero algunos se movieron en sus asientos claramente intrigados por su enfoque poco ortodoxo. Pero Jonas continuó encontrando su ritmo. Creo que eso es lo que hace diferente a la humanidad. No lo tenemos todo resuelto, nos equivocamos, cometemos errores y sí, a veces le ponemos piña a la pizza. Hubo algunas risas nerviosas de la multitud, pero el punto es que Jonas dijo que su voz estaba ganando fuerza. Estamos dispuestos a admitir cuando nos equivocamos, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y estamos dispuestos a hacer preguntas cuando no tenemos las respuestas. Eso es lo que nos hace humanos, y tal vez por eso vale la pena incluirnos en tu historia. El silencio se prolongó por un momento. Denso y expectante, Jonas sintió el peso de sus miradas presionándolo, pero luego lentamente, casi imperceptiblemente, la tensión se levantó. Un murmullo de aprobación pasó por la multitud. Sarat estaba sonriendo, pero su sonrisa era algo diferente ahora, más como la sonrisa de alguien que había llegado a un acuerdo con la extraña naturaleza inesperada de su propia vida. Cuando se hicieron las formalidades, cuando se firmaron los tratados y cuando los delegados comenzaron a dispersarse, Sarah Beth y Jonas se quedaron solos en el salón, ahora silencioso. El peso del momento se instaló a su alrededor, pero no había miedo en él, solo una abrumadora sensación de logro. Lo hiciste bueno, dijo en voz baja y sincera. Solo lo hice lo suficientemente raro para que piensen que sé lo que hago. Jonas respondió. La risa de Sarah resonó por el pasillo, luminosa y libre. Y eso es todo lo que siempre se ha necesitado. Jonas miró hacia la estación, observando las estrellas parpadear sobre ellos. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de paz asentarse en su pecho. No era solo el humano que había entrado en una habitación por accidente. No era solo el diplomático que había contado algunos chistes. Ahora era parte de algo más grande, algo que todavía se estaba desarrollando. Y tal vez, solo tal vez, había ayudado a darle forma, aunque solo fuera un poco. Mientras salían juntos del pasillo, las puertas se cerraron detrás de ellos. Sarah se giró hacia él. ¿Vamos a tomar ese café?
Jonas sonrió. Si sigue siendo terrible, entonces sí. Tomaré el mío extra raro. Sara sonrió. Sus ojos dorados reflejaban las estrellas afuera. Siempre lo es. Y por una vez, eso no parecía tan